Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase. Vamos a continuar desarrollando los puntos de nuestro estudio y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los conceptos de acción y excepción. La acción, que es el primero de los conceptos que vamos a estudiar, es un derecho subjetivo. A través del tiempo ha habido bastante discusión, incluso desde la época del derecho romano, sobre el concepto específico de acción y sus implicaciones. Sin embargo, actualmente ya la doctrina ha llegado a un consenso ya desde hace bastante tiempo y un consenso bastante aceptable sobre que la acción es ese derecho subjetivo que tenemos los justiciables de activar el aparato jurisdiccional del Estado en busca de la satisfacción de una pretensión. Es ese derecho que tenemos los ciudadanos de acudir a los tribunales a realizar una petición y que va acompañado de esa obligatoriedad de parte de la Administración de Justicia de que ese aparato jurisdiccional efectivamente se active para darnos una respuesta. Eso es la acción. Esto nos traería consigo que las características principales de la acción son, primero, que es autónoma. Es decir, la acción no depende de otro derecho, no depende de condiciones previas. El simple hecho de yo poder efectivamente ir a introducir una demanda a un tribunal y que eso venga acompañado por la respuesta del órgano de administración de justicia de activar su funcionamiento para que efectivamente puedan darme una respuesta, eso es la autonomía de la acción. Además, la acción es un derecho subjetivo que pertenece propiamente a los justiciables y que además tiene la característica de que genera una obligación, que es esa obligación del aparato jurisdiccional de activarse al momento del ejercicio de este derecho. Tenemos que otro punto a tratar es la clasificación de las acciones. Las acciones podemos clasificarlas de muchas formas. De hecho, de acuerdo a la doctrina que cada uno decida consultar, verá cualquier cantidad de clasificaciones de las acciones. Sin embargo, las que más comúnmente debemos manejar son, en principio, la clasificación de las acciones según la materia de conocimiento. En este caso tendríamos acciones civiles, acciones penales, laborales, de protección de niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Tenemos además la clasificación de las acciones según quien la ejerce, y esto la dividiría en acción pública y acción privada. La acción pública cuando son órganos de la administración pública que la ejercen, y acción privada cuando somos los particulares que ejercemos la acción. Tenemos además la división de la acción según el procedimiento que generan. Entonces tendríamos acciones ejecutivas y tendríamos acciones declarativas. En las acciones ejecutivas se busca dar cumplimiento a el contenido de un título ejecutivo. En cambio, las acciones declarativas tendríamos la búsqueda de la declaración por parte de un tribunal de la existencia o inexistencia de un hecho o un derecho. Además de esto, tendríamos la clasificación de las acciones según el derecho que tutelan. Tendríamos entonces la división entre las acciones reales, las cuales protegen los derechos reales, y las acciones personales, las cuales protegen derechos personales. Esto, en líneas generales, es lo que tiene que ver con lo que es la acción, que, como ya vimos, es ese derecho a acudir a la administración de justicia y que genera la obligatoriedad del aparato jurisdiccional del Estado de activarse. Vamos ahora con lo que es la excepción.
La excepción es la contracara de la acción. Es la manifestación del derecho a la defensa que tiene el demandado, el mecanismo que usa el demandado para defenderse. De repente, una manera en la que puedan imaginarse el funcionamiento de la dinámica entre la acción y la excepción es siendo la acción una espada y siendo la excepción el escudo que utiliza el demandado para defenderse de este ataque que está recibiendo. La excepción, esa manifestación del derecho a la defensa, le concede al demandado la posibilidad de evitar las consecuencias pretendidas por el accionante al momento de intentar su demanda o interponer su acción judicial. Esencialmente, las excepciones podemos dividirlas en tres grandes grupos. Tenemos entonces las excepciones dilatorias, que son las excepciones que buscan retrasar el transcurso del proceso, que buscan extender la duración del juicio, mas sin embargo no buscan que podamos salir victoriosos. Ejemplos de estas excepciones dilatorias las encontramos en el artículo 346 de nuestro Código de Procedimiento Civil, en los numerales 1 al 8, excluyendo la falta de jurisdicción y la litispendencia. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, la incompetencia del juez, la ilegitimidad de la persona del actor, todas estas causales que están en el artículo 346, numerales 1 al 8. Tenemos posteriormente también las excepciones de inadmisibilidad. Estas excepciones de inadmisibilidad buscan que el proceso no continúe, buscan que la decisión de fondo no se produzca, sino atacar el procedimiento como tal y evitar un pronunciamiento de fondo. El mejor ejemplo que podemos ver como una excepción de inadmisibilidad es la cosa juzgada. La cosa juzgada es una excepción de inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca con ella es que el juez declare que efectivamente, al verificar, existe una cosa juzgada, es decir, que este proceso ya fue decidido en un juicio distinto, pero no se va a pronunciar específicamente sobre quién tiene razón o no. Ejemplos de estas excepciones de inadmisibilidad las tenemos también en el artículo 346 de nuestro Código de Procedimiento Civil, numerales 9, 10 y 11. Estos serían buenos ejemplos de excepciones de inadmisibilidad. Como ya vimos, también ahí está incluida la cosa juzgada. El último grupo que tenemos de las excepciones son las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas que sí van al fondo del asunto, con las que sí efectivamente se busca que se declare a nuestro favor lo pretendido en el juicio. Estas excepciones perentorias, a su vez, se dividen en tres. Tenemos, en primer lugar, las excepciones perentorias modificativas, que son aquellas en las cuales se busca modificar el derecho alegado por el accionante, generando de esta forma que las condiciones sobre las cuales se viene ejerciendo el mismo no sean las que se plantearon, y esto nos permita ganar el juicio. Por ejemplo, una excepción perentoria modificativa sería alegar ante una demanda de desalojo en un caso de arrendamiento por falta de pago del canon. Una excepción de este tipo vendría siendo el alegato de considerar que en lugar de un arrendamiento existe un comodato. En ese caso se está modificando el derecho
alegado por el accionante, en el cual se genera la obligación, o según el cual se genera la obligación de pago del canon, la cual se viene incumpliendo, pero al modificar la naturaleza del contrato del arrendamiento al comodato, ya no existiría esa obligación de pagar el canon, por lo tanto la insolvencia que genera la posibilidad de solicitar el desalojo ya no existe. Tenemos además las excepciones perentorias impeditivas. Una excepción perentoria impeditiva es aquella según la cual el alegato que se hace se basa en impedir el nacimiento del derecho alegado por el accionante. La manera más sencilla de repente de entender esto es, por ejemplo, la persona que contrata con un menor de edad o que contrata con un incapaz. Al alegar la incapacidad de la persona contratante, se impide el nacimiento de los derechos generados por ese contrato. El derecho nunca existió. El último tipo de excepción perentoria son las excepciones perentorias extintivas. Una excepción perentoria extintiva es aquella en la que se acepta el derecho alegado por el accionante, pero se alega un hecho nuevo que extingue ese derecho. El ejemplo más sencillo para entender las excepciones perentorias extintivas es el pago. El pago es una excepción perentoria extintiva, pues la persona, al alegar el pago, acepta que específicamente la deuda en algún momento existió, pero que el pago se realizó. Se alega el hecho nuevo del pago, pero este trae consigo la aceptación de la existencia en algún momento de una deuda, puesto que si no se habría incurrido en un pago de lo indebido. Esto es lo que tenemos hasta ahora que necesitamos manejar respecto a los conceptos de acción y excepción. Los veo entonces en una próxima oportunidad. Saludos a todos.